En un mundo que a menudo parece estar lleno de caos y desesperanza, hay un concepto que brilla como un faro de luz: la gracia de Dios. Este regalo divino no solo transforma vidas, sino que también nos invita a descubrir la profundidad de su amor incondicional. La gracia de Dios es el hilo conductor de la historia de redención que se despliega a lo largo de las Escrituras, un principio que resuena desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, envolviéndonos en una atmósfera de perdón, esperanza y renovación. Imagina, por un momento, que eres un viajero cansado en medio de un desierto abrasador. La sed quema tu garganta, el sol arde sobre tu piel y la desesperanza amenaza con apoderarse de ti. Justo cuando sientes que no puedes continuar, aparece un oasis. Es fresco, lleno de vida, y te ofrece la oportunidad de saciar tu sed y reponer tus fuerzas. Este oasis es lo que representa la gracia de Dios en nuestras vidas, un refugio en medio de la tormenta, un alivio en el sufrimiento y una esperanza que nunca se desvanece. La gracia de Dios es más que un concepto, es una realidad que se manifiesta en nuestra vida cotidiana. En Efesios, se nos recuerda que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Este pasaje revela la naturaleza del regalo divino que hemos recibido. No hay nada que podamos hacer para ganarlo, nada que podamos hacer para merecerlo. La gracia se nos otorga libremente, como un acto de amor por parte de un Padre que desea lo mejor para nosotros. Es esencial comprender que la gracia no es solo un perdón superficial por nuestras faltas, es una profunda transformación del corazón. Al aceptar la gracia de Dios, nos abrimos a un nuevo modo de vivir, donde el amor y la misericordia se convierten en la esencia de nuestras acciones. Es un llamado a ser más como Cristo, a extender la gracia que hemos recibido a quienes nos rodean. Al mirar a nuestro alrededor, a menudo encontramos a personas que sufren, que están atrapadas en sus propios desiertos de desesperación. Y aquí es donde se presenta la oportunidad de aplicar la gracia en nuestras vidas. La parábola del Hijo Pródigo, narrada en Lucas, es un hermoso ejemplo de la gracia en acción. Este relato nos muestra cómo un joven, después de desperdiciar su herencia en una vida de desenfreno, regresa a casa lleno de arrepentimiento. En lugar de ser recibido con desprecio o juicio, es recibido con los brazos abiertos por su padre, quien lo ama incondicionalmente. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Lucas 15:24. Esta historia no solo ilustra la gracia de Dios hacia nosotros, sino que también nos desafía a ser portadores de esa misma gracia hacia los demás. Al reflexionar sobre este concepto, es fundamental preguntarnos, ¿cómo aplico la gracia de Dios a mi vida diaria? En primer lugar, debemos recordar que la gracia comienza en nosotros. Aceptarla es dar un paso crucial hacia la sanidad y la renovación. ¿Cuántas veces nos encontramos atrapados en la culpa, en el rencor o en la tristeza? La gracia nos libera de esas cadenas, permitiéndonos experimentar la verdadera libertad. Al entender que Dios nos ve no como un cúmulo de errores, sino como sus hijos amados, podemos comenzar a amarnos a nosotros mismos de la misma manera. Cuando vivimos bajo la influencia de la gracia, nuestra forma de interactuar con el mundo cambia. Nos volvemos más compasivos y empáticos, más dispuestos a perdonar y menos propensos a juzgar. Así que, como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Colosenses 3:12. Este llamado a la acción nos invita a ser reflejos de la gracia que hemos recibido, y esto no solo transforma nuestras vidas, sino también la de aquellos que nos rodean. Además, aplicar la gracia de Dios en nuestra vida implica un compromiso constante. No es un acto único, sino un proceso continuo. Es un ejercicio diario de entrega, de dejar ir el resentimiento y la amargura, y de abrir nuestro corazón para permitir que el amor divino fluya a través de nosotros. Cuando enfrentamos conflictos o malentendidos, podemos preguntarnos, ¿cómo respondería Cristo en esta situación? Al hacer esta pregunta, encontramos la dirección que necesitamos para actuar con gracia y amor, en lugar de reaccionar con ira o juicio. La gracia de Dios es, en última instancia, un viaje hacia la sanidad no solo de nosotros mismos, sino de nuestras relaciones. En un mundo que a menudo está lleno de división y discordia,
Ser agentes de gracia puede tener un impacto profundo y duradero. Reflexionemos sobre la última cena, donde Jesús, sabiendo que sería traicionado, se inclinó a lavar los pies de sus discípulos. Nos enseñó que la grandeza se encuentra en el servicio y la humildad, y este es el camino que nos invita a seguir. A medida que exploramos más a fondo lo que significa la gracia de Dios y cómo aplicarla a nuestra vida, recordemos siempre que estamos llamados a ser testigos de su amor incondicional. La gracia es un regalo, y al compartirlo con el mundo, cumplimos con el propósito divino que hemos recibido. En cada acción, en cada palabra y en cada momento, que nuestra vida sea un reflejo de la gracia que Dios nos ha otorgado. Al adentrarnos más en la esencia de la gracia de Dios, es vital entender cómo esta gracia se entrelaza con la fe y la obediencia en nuestra vida diaria. La gracia no es solo un perdón que nos libera del pasado, es también un impulso que nos motiva a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. En Romanos, se nos enseña que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Este versículo nos muestra que la gracia es aún más poderosa que nuestras faltas, pero también nos invita a una reflexión profunda sobre cómo respondemos a este amor incondicional. La fe, entonces, se convierte en la respuesta natural a la gracia. Cuando experimentamos el amor y la aceptación de Dios, no podemos evitar sentirnos impulsados a responder de manera activa. La gracia nos motiva a confiar en Él y a vivir una vida que refleje sus enseñanzas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Aquí se establece un vínculo inquebrantable entre la gracia, la fe y nuestras acciones. No se trata de ganarnos el amor de Dios, sino de vivir en agradecimiento por el amor que ya hemos recibido. Aplicar la gracia a nuestras vidas diarias significa reconocer que no estamos solos en nuestras luchas. A menudo, nos encontramos en situaciones donde sentimos que nuestras fuerzas no son suficientes. Pero en esos momentos, es esencial recordar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. La gracia de Dios nos sostiene y nos da la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo. Es un recordatorio de que no dependemos únicamente de nuestras habilidades o recursos. Nuestra confianza y sustento vienen de Dios. Una parte importante de vivir en la gracia es reconocer que, aunque somos imperfectos, estamos en un proceso continuo de transformación. La obra del Espíritu Santo en nosotros es fundamental para guiarnos y moldearnos. En Gálatas, se nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22 y 23. Cada día, podemos pedir a Dios que nos ayude a cultivar estos frutos en nuestras vidas, permitiendo que su gracia fluya a través de nosotros y nos haga más semejantes a Cristo. Un hermoso ejemplo de cómo la gracia se manifiesta en la vida de un creyente se encuentra en la vida de Pedro. A pesar de haber negado a Jesús 3 veces, fue restaurado y comisionado para ser una piedra fundamental de la Iglesia. Jesús no lo desechó por su fracaso, más bien, lo restauró y le dio una nueva misión. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Juan 21:15 al 17. Este acto de restauración es un testimonio poderoso de la gracia que Dios ofrece a cada uno de nosotros. No importa cuántas veces hemos fallado, su gracia siempre está disponible para restaurarnos y guiarnos de nuevo al camino correcto. Asimismo, al vivir en la gracia, aprendemos a extenderla a los demás. Es fácil caer en la trampa de juzgar a quienes nos rodean, pero la gracia nos llama a ser más comprensivos y compasivos. Cuando alguien nos hiere o nos decepciona, en lugar de responder con resentimiento, podemos elegir el camino de la gracia. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por quienes nos persiguen. Mateo 5:44. Esta actitud no solo refleja el carácter de Dios, sino que también nos libera a nosotros mismos del peso del rencor. Imaginemos una comunidad donde la gracia prevalece. Las relaciones se transforman y los corazones se sanan. La gente comienza a ver en los demás no solo errores, sino potencial. Las heridas del pasado se convierten en oportunidades para mostrar amor y comprensión. Esta es la vida que Jesús nos invita a vivir, una vida que trasciende el conflicto y abraza la reconciliación. Además,
La gracia también nos impulsa a ser generosos con los recursos que Dios nos ha dado. No solo se trata de dinero, se trata de nuestro tiempo, talento y amor. En 2 de Corintios, se nos recuerda que Dios ama al dador alegre. 2 de Corintios 9:7. Cuando entendemos la profundidad de la gracia que hemos recibido, es natural querer compartirla con otros. Al ser generosos, no solo bendecimos a quienes nos rodean, sino que también nos acercamos más a la naturaleza de Dios, quien es el dador por excelencia. Es importante recordar que vivir en gracia no significa vivir en la complacencia. La gracia nos llama a un compromiso más profundo con nuestra fe. La enseñanza de Santiago nos desafía. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Este llamado a la acción no es para ganar el favor de Dios, sino como respuesta a la gracia que hemos recibido. Actuar en fe y amor es la manifestación de la gracia en nuestras vidas, una respuesta que dice, he sido amado, así que amo. Finalmente, a medida que navegamos por la vida, la gracia se convierte en nuestra guía y refugio. En los momentos de duda y confusión, podemos volver a la certeza de que Dios es fiel y que su gracia nos sostiene. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Salmo 28:7. Este pasaje nos recuerda que, incluso en las pruebas, la gracia de Dios es un ancla que nos mantiene firmes. Así, al reflexionar sobre la gracia de Dios y su aplicación en nuestra vida, seamos conscientes de que esta no es solo una doctrina, sino una experiencia transformadora que nos invita a vivir plenamente en su amor. Cada día es una nueva oportunidad para abrazar la gracia, para dejar que nos cambie y nos llene de compasión hacia los demás. En cada desafío, en cada interacción, que la gracia sea nuestra guía, recordando que somos llamados a ser luz en un mundo que tanto la necesita. A medida que continuamos explorando el significado de la gracia de Dios y su aplicación en nuestras vidas, es fundamental considerar cómo esta gracia transforma no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestras interacciones con los demás. En el corazón de la gracia se encuentra un llamado a vivir en comunidad, a extender el amor que hemos recibido a aquellos que nos rodean. Este amor no se trata de un acto ocasional, sino de una actitud constante que se refleja en nuestras decisiones y acciones diarias. La gracia de Dios, al ser un regalo inmerecido, nos enseña la importancia de la humildad. Cuando reconocemos que no hemos hecho nada para ganarnos el favor de Dios, nos vemos impulsados a ser más compasivos con las imperfecciones de los demás. Como dice en Efesios, soportándoos unos a otros en amor, solicitando con diligencia preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:2 y 3. Este llamado a soportarnos mutuamente es un recordatorio de que, al igual que nosotros hemos recibido gracia, también debemos ofrecerla a quienes nos rodean. Al vivir en la gracia, desarrollamos la capacidad de perdonar. El perdón no siempre es fácil, especialmente cuando hemos sido heridos profundamente. Sin embargo, la gracia nos da el poder para soltar el rencor y avanzar. En Mateo, Jesús nos enseña a orar y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. Esta conexión entre el perdón que recibimos y el perdón que ofrecemos es crucial. La gracia nos impulsa a dejar de lado la ira y el resentimiento, para abrazar una vida de paz y reconciliación. Un hermoso ejemplo de la aplicación de la gracia en la vida diaria se encuentra en la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15:11 al 30 y 32. Este relato revela la profundidad de la gracia y el amor del Padre hacia su Hijo perdido. A pesar de la desobediencia y la ingratitud del Hijo, el Padre no duda en recibirlo de nuevo con los brazos abiertos. Esta imagen es una representación poderosa de cómo Dios nos recibe a nosotros. Cuando fallamos, no debemos temer volver a Él, pues su gracia siempre está dispuesta a restaurarnos. Pero, además, esta parábola nos invita a ser como el Padre, dispuestos a extender la gracia y el perdón a aquellos que se encuentran perdidos o heridos. Asimismo, aplicar la gracia de Dios en nuestras vidas nos lleva a ser agentes de cambio en el mundo. Como creyentes, estamos llamados a ser embajadores de su reino, llevando su mensaje de amor y esperanza a aquellos que nos rodean. En 2 de Corintios 5:17, se nos recuerda que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron.
He aquí todas son hechas nuevas. Esta renovación en nuestras vidas no solo es para nuestro beneficio personal, sino también para inspirar y elevar a otros a nuestro alrededor. Cuando experimentamos la gracia en nuestras vidas, comenzamos a ver a los demás a través de los ojos de Dios. La perspectiva cambia. Ya no miramos a las personas con juicio, sino con amor. Este cambio de corazón es fundamental para construir una comunidad de fe fuerte y unida. En Romanos, Pablo nos desafía a no ser conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. A medida que nos renovamos en la gracia, también renovamos nuestra forma de ver y tratar a los demás, promoviendo un entorno de aceptación y amor. Es esencial reconocer que la gracia no solo nos transforma, sino que también nos empodera para hacer el bien. Cuando entendemos que hemos sido perdonados y restaurados, esto nos motiva a actuar en consecuencia. En Gálatas 6:10, se nos dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Esta llamada a hacer el bien es una respuesta natural a la gracia que hemos recibido. Cada acción de bondad, cada acto de servicio, es un reflejo de la gracia que habita en nosotros. Además, vivir en la gracia significa vivir en agradecimiento. Al reconocer todos los dones que Dios nos ha dado, nuestras vidas se convierten en un canto de alabanza. En Colosenses 3:17 se nos instruye, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este espíritu de gratitud transforma nuestra perspectiva. Nos ayuda a ver cada día como una oportunidad para celebrar la bondad de Dios y a ser conscientes de las bendiciones que a menudo damos por sentadas. También es crucial entender que la gracia de Dios nos da libertad. Muchas veces, las cargas del pasado y los errores cometidos nos mantienen atrapados. Sin embargo, la gracia nos libera de esa prisión. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Esta libertad nos permite vivir sin el peso de la culpa y la condenación. Podemos levantarnos cada día con la confianza de que somos aceptados y amados, listos para enfrentar cualquier desafío que se presente. Por último, a medida que profundizamos en la gracia de Dios, es esencial recordar que esta no es solo una doctrina teológica, sino una experiencia transformadora. Cada encuentro con la gracia nos invita a un nuevo nivel de relación con Dios y con los demás. La gracia es la esencia del Evangelio, un mensaje de amor, perdón y esperanza que se despliega en nuestras vidas diarias. Nos transforma de adentro hacia afuera, impulsándonos a vivir con propósito y pasión. Así que, al reflexionar sobre la gracia de Dios y su aplicación en nuestras vidas, que podamos abrir nuestros corazones a esta experiencia divina. Que cada día nos acerquemos más a su amor y que ese amor se manifieste en nuestras acciones hacia los demás. En esta conexión entre la gracia de Dios y nuestras vidas, descubrimos el verdadero significado de vivir en su luz y amor, convirtiéndonos en portadores de su gracia en un mundo que tanto la necesita. Continuando con esta profunda reflexión sobre la gracia de Dios y su aplicación en nuestras vidas, es vital explorar cómo esta gracia influye en nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Entender que somos amados y aceptados por Él transforma nuestra perspectiva y nos da una nueva forma de vernos a nosotros mismos. La Escritura nos enseña que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Esta verdad fundamental nos invita a abrazar nuestra identidad en Cristo, una identidad que está cimentada en su gracia y no en nuestras obras o méritos. Cuando reconocemos que nuestra aceptación ante Dios no depende de nuestros esfuerzos, encontramos libertad. Ya no necesitamos luchar constantemente por ganarnos su amor. En cambio, podemos descansar en la certeza de que somos su creación, valorados y dignos. Esta transformación en nuestra autoimagen es esencial para vivir una vida plena y abundante. En Efesios 1:6, se nos recuerda que para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La gracia no solo nos acepta, sino que nos coloca en una posición privilegiada ante el Padre. Esta realidad debe motivarnos a vivir con confianza, sabiendo que somos hijos de un Rey. Vivir en la gracia también nos lleva a adoptar una postura de gratitud. La gratitud es una respuesta natural a la comprensión de la gracia.
Al reconocer que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios, nuestros corazones se llenan de agradecimiento. En 1 de Tesalonicenses 5:17, se nos instruye a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Practicar la gratitud nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones de la vida, incluso en medio de las dificultades. Nos permite ver la mano de Dios en cada situación, lo que a su vez alimenta nuestra fe y esperanza. A medida que vivimos en esta gratitud, nuestra vida comienza a reflejar el carácter de Cristo. La gracia nos transforma desde adentro, y esta transformación se manifiesta en nuestra forma de relacionarnos con los demás. En Colosenses 3:13, se nos exhorta a soportarnos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro. La gracia nos capacita para extender el mismo perdón que hemos recibido de Dios. Cuando somos conscientes de cuánto hemos sido perdonados, nos resulta más fácil perdonar a los que nos han ofendido. Este acto de perdón no es solo un deber, sino una oportunidad para liberar nuestras propias cargas emocionales y restaurar relaciones. Otro aspecto esencial de la gracia es su capacidad para guiarnos en nuestras decisiones diarias. Al aplicar la gracia a nuestra vida, buscamos vivir en armonía con la voluntad de Dios. En Romanos 12:2, se nos anima a no conformarnos a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Al permitir que la gracia moldee nuestras decisiones, comenzamos a vivir de manera que refleje el amor de Cristo. Esto implica ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a los demás y actuar de manera que honre a Dios. Cada día es una oportunidad para tomar decisiones que no solo nos beneficien, sino que también sirvan a los demás y glorifiquen a nuestro Creador. La gracia también nos invita a tener un corazón generoso. Cuando hemos experimentado la abundancia de la gracia, nuestra tendencia es querer compartirla con otros. En 2 de Corintios 9:7, se nos dice que cada uno dé, según propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta generosidad se manifiesta no solo en términos financieros, sino también en tiempo, atención y amor hacia los demás. Ser generosos con nuestra gracia y amor crea un impacto significativo en las vidas de quienes nos rodean, transformando nuestra comunidad y reflejando el carácter de Dios. Además, la gracia nos llama a ser agentes de reconciliación en un mundo lleno de divisiones y conflictos. En 2 de Corintios 5:18, se nos enseña que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser embajadores de paz, llevando el mensaje de la reconciliación a aquellos que están en conflicto, ya sea en nuestras relaciones personales, en nuestras comunidades o incluso en el ámbito global. La gracia nos empodera para construir puentes y sanar heridas, mostrando a otros el amor incondicional de Dios. También es importante recordar que la gracia de Dios no es una licencia para pecar, sino una motivación para vivir en santidad. En Romanos 6:1 y 2, Pablo plantea una pregunta crucial. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. La gracia nos da el poder de superar el pecado y vivir de acuerdo con los principios de Dios. No se trata solo de evitar lo malo, sino de abrazar lo bueno y vivir una vida que glorifique a nuestro Creador. La gracia nos da la fortaleza para resistir la tentación y seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros. Finalmente, a medida que exploramos la riqueza de la gracia de Dios, es esencial recordar que la gracia nos sostiene en momentos de dificultad. La vida está llena de desafíos y adversidades, pero la gracia de Dios es un ancla en medio de la tormenta. En 2 de Timoteo 1:12, se nos recuerda que por esto mismo también padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La gracia nos permite enfrentar las pruebas con valentía y esperanza, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Así que, mientras continuamos nuestra jornada en la gracia de Dios, que podamos recordar que esta no es solo una doctrina, sino una experiencia vivificante que transforma cada aspecto de nuestras vidas. Que su gracia nos impulse a ser luz en la oscuridad, a ser portadores de su amor y esperanza, y a vivir de una manera que refleje su carácter a aquellos que nos rodean. En este camino de gracia, encontramos propósito,
identidad y la profunda paz que solo Dios puede brindar.